Hola, mi nombre es Frida Sofía Arroyo Hernández y hoy voy a hablar sobre mis experiencias aprendiendo a leer, a escribir y a hablar. Desde muy pequeña aprendí a hablar imitando las palabras que mi mamá decía constantemente. Recuerdo que las primeras palabras fueron mamá, papá, cielo, gato, perro, y poco a poco fui repitiendo todo lo que escuchaba hasta que logré hablar con más claridad. En el kinder aprendí a escribir con el libro mágico. Este libro me ayudaba a practicar las letras y constantemente iba haciendo nuevas palabras y, y por último podría decir que aprendí a leer con canciones, escuchándolas mientras miraba lo que eran las letras y los iba repitiendo constantemente. Con el tiempo, mi kinder o mi sendi desarrollaba lo que es varias olimpiadas y ahí fui desarrollando lo que eran esos tres tipos de aprendizaje, lo que era leer, escribir y hablar. Hola, mi nombre es Melissa de la Cruz Araos y hoy voy a hablar sobre mi experiencia en la alfabetización. Tuve la gran fortuna de que mis padres, siendo profesionales en educación, fueron mis primeros maestros en enseñarme a decir mis primeras palabras, como mamá, papá, abuelo, abuela, agua, entre otras. También me enseñaron a decir mis primeras letras, que fueron las vocales, que son A, E, I, O, U. Ya en la escuela, en preescolar, fueron donde me siguieron enseñando a decir más palabras, a tener una estructura bien definida para poder hablar y expresarme. Gracias a mis padres maestros, en casa había un ambiente enriquecedor donde leer y escribir eran valorados. Me ayudaron a expresar mis ideas, a poder leer en voz alta, y todos esos procesos me ayudaban a tener confianza. En el ámbito escolar tuve la oportunidad de participar en ensayos, en realizar cuentos, presentaciones, proyectos e incluso a realizar una mini tesis donde los maestros me ayudaron a saber redactar y a escribir de forma clara y coherente. También pude realizar blogs donde subía diferentes tipos de información muy regularmente desde lo académico. Y también pude realizar una oratoria donde saqué una muy buena calificación gracias a que desarrollé desde muy pequeña todas esas habilidades. Hola, mi nombre es Valeria Granados Álvarez y esta es mi historia sobre mi literacidad. Esto comienza desde que yo era una bebé de como de 1 o 2 años. Yo ya podía decir palabras muy sencillas como es mamá, papá, casa, gato, perro, comer o agua. Cosas muy sencillas, ¿no? Pero esto mejoró a lo largo del tiempo. Cuando tenía de 3 a 4 años, la forma en comunicarme era muy buena, la verdad. Mi familia entendía lo que yo decía. Y esto también se debe una parte a que mi familia siempre como era muy feliz, conversaban a diario, se reían, hacían chistes y yo siempre intentaba imitarlos y cuando ellos por fin me entendían, a mí me ponía muy feliz. Bueno, al momento de escribir, eso se da en el kinder de una muy buena manera, la verdad, porque me enseñaron a manejar el lápiz. También en mi casa me daban cuadernillos donde era como el abecedario, tenía unas pequeñas líneas y tú las debías de seguir para formar pues la letra. Y la verdad para mí eso se me hacía muy divertido y eso creo que me facilitó la manera en que yo puedo escribir, ¿no? Leer es lo que se pone en mi literacidad, a mí se me dificultó porque esto comienza como en segundo primaria, pues yo ya leía bastante bien,
aunque pues se me hacía más fácil escribir que leer. Me decían escribe esto y pues se me hacía más fácil, pero al momento de leer, la verdad no sé a qué se deba, que pues sí me costó. Aprendí a leer también gracias a mis maestros en primaria, que utilizaban un método que se llama método Sarita, que ese método era que te ponían como o te proyectaban palabras que los debía decir como en un cierto tiempo. Eran palabras sencillas como luna, noche, día, y pues al momento, pues esto me ayudó bastante porque al momento en donde me ponían a leer textos, había palabras que yo ya conocía. Entonces pues siento que esto me ayudó bastante. La escuela utilizaban métodos muy buenos, que eran juegos donde tú podías aprender, pero a la vez te divertías. Y la verdad para mí se me hizo una super idea porque como éramos niños, siempre nos llamó la atención cuando nos decían jugar, pero lo que realmente estábamos haciendo era aprender, ya sea a escribir o a leer. Como ya había mencionado, mi familia y la escuela pues también fueron parte fundamental sobre mi literacidad, pero también una parte fue mía, ya que a mí siempre me gustaba imitar a mis familiares o siempre me llamaba la curiosidad porque decía pues ya sea el cuento, qué significaba la palabra, o cómo se escribe esto o, o la manera en la que se lee, ¿no? Y así fue mejorando a lo largo del tiempo y eso sería todo. Hola, mi nombre es Camila Pérez Castillo y hoy les voy a contar acerca de cómo aprendí a hablar, a leer y a escribir. Cuenta mi mamá que yo aprendí a hablar desde muy pequeña, que a los 10 meses comenzaba a decir palabras como papá y mamá, pero con el paso del tiempo continué diciendo cosas más complejas como abuelita o padrino. Tanto así que para el año, 4 meses, año y medio aproximadamente, comencé a hablar de manera clara y fluida, lo cual tendía a impresionar a muchos de los adultos que vivían en mi entorno. Y es eso mismo de que vivía rodeada de adultos que dicen que se me facilitó el habla. Por otro lado, mi abuela es educadora y ella junto con mi mamá comenzaron a enseñarme las letras y a escribir algunas palabras, lo mismo, sencillo, papá, mamá, casa, mesa. Para cuando entré al kinder ya sabía escribir y comenzaba a leer mis primeras palabras, a juntar la consonante con la vocal, no solo en el papel, sino a poder pronunciarlo y a interpretarlo, tal cual como cómo suena la P con la A y qué significa, que es pa, o lo mismo con la M y la A. Otra cosa que me ayudó a empezar a leer es que mi mamá me leía cuentos desde muy chiquita también, pero no leía los cuentos con el texto, sino a través de las imágenes. Además de que tenía una forma de expresarse leyendo los cuentos y las imágenes como si lo estuviera viviendo. Entonces dice que yo podía pasar todo el rato que ella estaba leyendo completamente concentrada en esa lectura. Tanto así que cuando comencé a leer las primeras palabras y empecé a tomar libros por mi cuenta, empecé a leerle cuentos a mis compañeros a la hora de la salida. Por otro lado, la música siempre ha sido un elemento importante en mi familia. Tanto así que mi papá utilizó el recurso de los karaokes para enseñarme a cantar y a leer de forma rápida y fluida, ya que se necesita para poder leer un karaoke. Sobre todo recuerdo sus regaños de no puedes leer el karaoke de manera pareja. Tienes siempre que darle ese plus para que sea diferente. Cosa que no solo se aplica al karaoke o a la música, que es entonar las canciones, sino a la lectura en general, que es lo que emociona a los niños al momento de leer. Una de las cosas que creo que más me ayudó para desarrollar la escritura es el dibujar. Desde muy chiquita también comencé a tomar lápices, crayones y todo para dibujar. Y de una forma u otra eso desarrolla la motricidad fina, lo cual ayuda a la escritura. Tal vez el karaoke no haya sido el método más común o usual para aprender a leer de manera fluida, pero lo agradezco porque no solo me ayudó a leer de manera justamente fluida, sino también a poder hablar y a expresarme con una mayor gama de palabras a una corta edad.
Asimismo, agradezco a mi mamá por haberme leído tantos cuentos desde niña y con tanta pasión y darle significado, un verdadero significado a las letras con las imágenes y la interpretación, ya que ahora puedo decir que tengo una buena comprensión lectora y que verdaderamente me gusta y me apasiona la lectura. Y bueno, así comencé a hablar, a leer y a escribir. Buenas tardes, me presento, soy Ivonne Yamile Pérez Hernández y les voy a hablar de en cómo y quiénes me enseñaron a hablar, escribir y leer. Principalmente mi papá fue uno de los primeros en que me enseñó a hablar y escribir. Antes de entrar al kinder, él me pronunciaba palabras en las cuales podía yo repetir las primeras simples palabras como papá, mamá, hermana, abuelita, mi nombre, o ciertos animales que yo miraba. Él me los pronunciaba, me decía sílaba por sílaba y yo trataba de decir. Eso fue antes de poder entrar al kinder. Después de que yo entré al kinder, tuve una maestra muy adorable que me enseñaba mucho, ya que a veces yo no muy participaba en la escuela y era una de las más calladas. Ella me enseñó más a hablar, a poder pronunciar más, a escribir bien, escribir mi nombre, escribir palabras como las vocales, el nombre de algunos animales, nombre de mi mamá, de mi papá, principalmente orientándome a poder escribir, ya que yo no muy podía, pero sin embargo a lo largo de esto pues sí me enseñó mucho, al igual que mi papá en la casa él me ponía algunas planas, sencillo, buscando como las letras, las vocales, haciendo planas en la cual yo lo hacía. Y mi papá tiene un gran carácter y con base a eso yo pude avanzar más lo que era mi escritura y mi habla. En el momento de leer yo aprendí en la primaria, al igual que con mi abuelita igual aprendí a leer mucho, ya que a ella le gustaba leer y ella me llamaba siempre. Con ella siempre leía, ya podía yo pronunciar bien las palabras, siempre me llamaba y era un gusto leer con ella. La verdad, igual ella me enseñó muchas cosas, me enseñó a escribir mejor, a tener buena letra, obviamente a lo largo de la primaria. También los maestros en la primaria tuvieron gran métodos. No me tocó ningún maestro en que no le tomaba importancia si podía yo escribir o leer, ¿no? La verdad, al contrario, me ayudaban más a hacer planas, a leer sílaba por sílaba, hasta que me pudiera salir la pronunciación de cada palabra. En esta formación fue muy grande, tuve grandes oportunidades y la cual les pude aprovechar para yo poder aprender a hablar, escribir y leer. Tuve grandes amistades con mi abuela, con mi papá, y en el cual igual ellos me enseñaban mucho, a pesar de lo que solo era la escuela. En la escuela igual tuve grandes maestros, me enseñaban mucho. Tuve una gran maestra en la cual hacía yo planas y con eso yo aprendí a escribir muy bien. Algunas veces sí me trababa a leer o
o todo eso. Me ponía yo muy nerviosa al momento de que yo leía, que yo participaba y se me trababa todo y se me dificultaba pronunciar las letras. Y pues sin embargo los maestros o esa maestra me daba esa seguridad de que aunque no me podía yo pronunciarlo bien, me ayudaba a no tener ese miedo a que se burlaran de mí. Pero sin embargo, pues gracias a ella es como de que ya no me da miedo y ya pueda yo leer, a pesar de que a veces se me traban las palabras, pero pues sí pude leer. He participado mucho, sí. Hubo una ocasión donde hubo un evento en la escuela en la cual yo participé a leer un cuento. Fue bonito, la verdad. Pude leer muy bien, a pesar de que yo todavía estaba muy chica y me daba miedo estar enfrente de personas, pero pues con la ayuda de esa maestra que me ayudó a enfrentar ese miedo, pude leer bien en el momento de leer ese cuento. Al igual que escribíamos poemas y la maestra igual nos hacía pasar a leer y igual podía yo. Con la ayuda de ella pues pude yo escribir, a mejorar más mis letras, a lo que igual me ayudaba mi abuelita y mi papá. Tuve grandes oportunidades. Ya en esta actualidad, en prepa, pude tener prácticas en preescolar y ayudaba yo mucho a los niños a los que no podía escribir y a pronunciar bien, así como lo hicieron conmigo, yo lo hago con ellos. Y al igual les he leído cuentos, ya soy más de expresarme y tener esa fluidez de poder hablar, de poder leer, de escribir, y hasta ahorita me siguen orientando mucho. Y pues gracias a ellos tengo grandes habilidades. Me desarrollé mucho, más que nada en poder escribir, ya que tenía yo unas letras demasiado grandes. Y luego pues sí pude yo orientarme mucho. Pero pues eso fue todo. Muchas gracias.